Buenas noches. Hoy tenemos como tema lecciones aprendidas de riesgo eléctrico y mecánico. Estamos participando John David Lancheros, Angie Caterina Arevalo, Wendy Yurane Martínez, Luz Omaira Sánchez y quienes habla Jenny Carolina González. Vamos a describir dos riesgos, uno mecánico y uno eléctrico. En el riesgo mecánico podemos evidenciar a dos empleados de una fábrica manipulando de manera inadecuada un torno, herramienta que es muy peligrosa y que cumple bastante tareas en un tiempo mínimo. Ellos por varios minutos manipulan la herramienta, el eje, sin darse en cuenta que no constan con material de prevención y por ende ocurre un accidente no fatal, pero que podría haber sucedido cosas mucho más graves. Buenas noches. En el riesgo mecánico que estamos manejando, que es el torno, podemos ver que en consecuencias se puede presentar pérdida de las extremidades o la muerte, pero en este video observamos que el operario contó con suerte y no tuvo ninguna pérdida y tampoco alguna lesión de gravedad. Buenos días. Para hablar sobre las causas del riesgo mecánico, pues encontramos la principal, que es la falta de equipo de protección personal y el uso de ropa de trabajo inadecuada. Aparte de esto, encontramos la inobservancia de las reglas de seguridad al instalar las máquinas en los talleres, insuficiencia de espacios, ausencia del interruptor de desconexión, falta de defensas o ausencia de dispositivos auxiliares, condiciones de trabajo infavorables y fallos de información y formación del personal. Descripción de cómo se puede evitar un accidente mecánico en la empresa, en este caso sobre la máquina llamada torno. Entonces nosotros nos basamos en tres como principios, que es dirigir, controlar y capacitar. Entonces en dirigir queremos diseñar planes de control donde se pueda prevenir los accidentes por medio de comandos instalados, en este caso interruptores, que puedan estar al alcance del personal con su debida señalización para su manipulación en caso de emergencias o acciones repentinas que puedan generar o causar un accidente o una emergencia. Se pueda la máquina detener totalmente el funcionamiento y así controlar. Entonces vamos también a dirigir inspecciones rutinarias donde evidenciemos el estado de las máquinas y del personal, tanto en el uso de elementos de protección A continuación pues les mostraré el riesgo mecánico, que en este caso fue causado pues un accidente sufrido en el torno. Podemos evidenciar las fotos del antes del accidente y después del accidente. En las acciones que deberíamos tomar antes del accidente, pues utilizar los elementos de protección personal, eh, utilizar la ropa cómoda y tener un buen manejo de la herramienta. Después del accidente ya causado, lo primero que deberíamos hacer es prestarle los primeros auxilios a la persona herida, revisar sus signos vitales y revisar que esté en perfecto estado.
También automáticamente debemos apagar la máquina para evitar posibles accidentes. Después remitir pues a la persona a un centro médico para inspeccionar que esté bien, y más adelante con el inspector de seguridad y salud en el trabajo revisar la maquinaria y mirar que esté en perfecto estado para volver a darle un uso adecuado a cierta maquinaria. Como hemos sabido, el accidente eléctrico es toda acción referente a la electricidad, riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa prestadora del servicio y los extracontractuales como los peatones y los vehículos que transitan por el lugar. Se ven en constante exposición a pasar en ese momento. Efectos de la electricidad en la persona. Una persona expuesta a cargas eléctricas pueden llegar a tener quemaduras de consideración, pérdida de extremidades, afectaciones en los órganos importantes como el sistema circulatorio y corazón y hasta la muerte. Podemos evidenciar en el video que uno de los trabajadores de la empresa de electricidad manipula cables de alta tensión y por ende ocurre la explosión. Buenas noches. En cuanto a riesgo eléctrico y sus consecuencias, pues esto depende de la intensidad de la corriente. Entonces podemos encontrar que se siente un ligero cosquilleo, entumecimiento, aumento de la presión sanguínea, fuertes calambres musculares, convulsiones, fibrilación ventricular, quemaduras graves y paro cardíaco. Por consiguiente también la persona puede morir. Entonces podemos evidenciar en el video que el operario recibe una fuerte descarga y queda inconsciente, eh, con quemaduras en el cuerpo de consideración. Causas del riesgo eléctrico son falta de acompañamiento, negligencia e imprudencias del puesto de trabajo, líneas de alto voltaje y descontrol de la maquinaria de trabajo. Descripción de cómo se puede evitar un accidente eléctrico en la empresa. Como vimos en el anterior video, el accidente se genera por el mal uso de las herramientas de trabajo. Entonces nosotros queremos vigilar que al momento de la entrega de estas herramientas sean las adecuadas para la realización de las labores y que estén en buen estado. Hacer inspecciones de estas mismas y de los elementos de protección personal que se dan para la realización de las labores. Controlar por medio de inspecciones, ir a los sitios de trabajo y evidenciar si se están utilizando de la forma correcta. También capacitar al personal de la manipulación y del uso que se le debe de dar a estas herramientas, tanto de trabajo como de los elementos de protección personal. Generando conciencia de la importancia que tienen estos a la hora de realizar sus labores de trabajo. A continuación tomamos como evidencia el accidente eléctrico. Podemos evidenciar las fotografías, el antes y el después del accidente. En el antes del accidente podemos tomar como acciones, primero que todo, los elementos de protección personal, la buena inspección de los administradores en la seguridad, eh, los elementos adecuados para dicha labor, las herramientas en perfecto estado. Después de este accidente pues debemos prestarle los primeros auxilios a la persona accidentada como tal. También, si es posible, cortar la energía para evitar alguna otra explosión o algún otro tipo de accidente. También pues debemos dar a conocer todos los riesgos a nuestros trabajadores por tal causa.